Queremos decirle que somos la Misión Familiar Internacional en Piura y estamos realmente muy agradecidos con Dios por haberlos traído en este día, a este lugar. Y estamos plenamente convencidos que también Dios hará algo grande en su vida. Así que usted genere una expectativa, esté atento a la palabra que se pueda compartir en esta tarde y verá que su vida no será la misma. ¿Sí? ¿Cuántos creen que su vida ya no es la misma? Y el resto todavía espera cambiar. ¿No? No, estamos ahí. Realmente estamos muy agradecidos por Dios, por todo lo que viene haciendo en este lugar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por estar en este lugar, en esta sede, compartiendo acá con aire acondicionado, mientras la gente está con que se muere de calor allá? Nosotros estamos fresquecitos, ¿no? ¿Cierto? Entonces podemos, ¿no?, tener, digamos, más dispuestos a poder realmente recibir esta mañana, esta tarde. Me confundo mucho porque ya hacemos la mañana, ¿no? Sí, en este día mejor ya, ahí lo hacemos. ¿No? Estamos viendo una serie acerca de ¿qué? Acerca de los atributos de ¿quién? De Dios. Qué importante cuando nosotros no compartimos este tema y todos los temas. Nuestra idea no es, digamos, ¿no?, llevar un conocimiento solamente, llevar un poco, ¿no?, de teología, sino nuestro mayor deseo es que la palabra de Dios pueda ser revelada en su vida, que la palabra de Dios pueda ser, digamos, desarrollada en su interior, para que esa palabra produzca el cambio que Dios espera de cada uno de sus hijos, ¿cierto? Entonces no estamos acá solamente para recibir un conocimiento, para conocer más de Dios, porque realmente nunca alcanzaríamos a conocer a Dios. Cuando hablamos de los atributos son algunas características que Él realmente muestra y comparte con nosotros, pero más que conocer la característica, tenemos que hacer que esas características de Dios formen parte ¿de qué? De nuestro ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos desarrollando la característica de Dios, como hemos venido compartiendo en una primera semana, estuvimos hablando acerca del amor, de la misericordia y de qué, y de su consolación. Entonces, no es solamente para saber, ¿no?, que Dios nos ama, sino que realmente que también cada uno de nosotros pueda transmitir ese amor a las personas. Porque para eso estamos acá. Dice que cuando Dios nos creó, ¿cierto? Ahí en Génesis 1, cuando Dios nos crea, dice que Él da ¿qué? El soplo de vida, ¿no? Hemos leído ahí, dice que dio un soplo de vida. Y en ese soplo de vida, cuando Él decía, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, entonces, en otras palabras, Él estaba diciendo que ellos sean así como nosotros, ¿cierto? Que la característica innata que hay en nuestra vida, ellos también la puedan evidenciar. Entonces, cuando llegamos al camino de Dios, no es solamente para que Dios nos salve, nos sane, sino lo más importante es que tú y yo podamos mostrar la vida de Jesús. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? ¿Cierto? Mire, hay una experiencia donde está Felipe, que era un discípulo de Jesús, un seguidor de mucho tiempo, y él le hace una pregunta a Jesús y le dice, Señor, ¿qué le dice? Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le contesta Jesús? Dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no habéis visto ¿qué? Al Padre. Entonces él quería que Dios de repente se le manifieste de una manera presencial, pero Jesús le decía, mire, yo estoy reflejando lo que mi Padre es. Yo estoy proyectando todo lo que Dios es. Así que tú también tienes la capacidad, ¿no?, hablándole a Felipe, ¿de qué? De proyectar todo aquello que Dios puso ¿qué? En tu vida. Entonces, cuando hablamos de la característica, no solamente estamos hablando de algunos puntos, sino de todo lo que Dios espera que se pueda desarrollar ¿en dónde? En nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque esas características ya están en nosotros, ¿no? Desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor,
como nuestro Salvador, el Espíritu Santo ha activado nuestro espíritu, entonces tenemos la capacidad y la libertad para poder, ¿qué? Para poder andar como Él, ¿qué? Como Él anduvo. Entonces, esto no es solamente conocimiento, sino eso tiene que ser una vivencia, una relación continua, ¿no? Y día a día nuestra vida se va desarrollando, vamos, ¿no?, cambiando, transformando. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios va, ¿qué? Va fluyendo en nuestra vida. Y creo que una de las cosas más importantes que hemos visto a través de este tiempo, ¿qué es? ¿No? De todas las, ¿cómo se llama?, de la característica que Dios ha venido manifestando, es que es el amor, ¿sí o no? Dice, ¿por qué? Porque Dios es amor. Entonces, no es que sea una parte, sino Él mismo es amor, pero ese amor que Dios es, dice que Él lo ha derramado ¿en dónde? En nuestra vida y en nuestros corazones. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de amar. ¿Estamos o no? ¿Cierto? No hay una excusa para poder amar. ¿Por qué? Porque hemos recibido el amor de Dios. Entonces, si muchas veces hay algún distanciamiento en la vida de los creyentes, ya sea una relación amical o una relación familiar, estamos dejando ¿de qué? De proyectar y llevar ese amor que Dios ya ha puesto ¿qué? En nuestra vida. ¿Por qué? Porque el amor de Dios siempre irá ligado ¿a qué? A su perdón, ¿sí o no? Entonces, porque Dios nos ama, nos perdona. ¿Y quiénes somos nosotros muchas veces para no perdonar a otros? Si el amor de Dios ya ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestra vida y en nuestro interior por el Espíritu Santo que mora ahora en nuestra vida, en nuestros corazones. ¿No? Entonces, yo creo que en esta vida tenemos la oportunidad día a día, ¿de qué? De ir mostrando, ¿qué cosa? El carácter, los atributos de Dios, para que Dios pueda ser conocido. No solamente a través de la palabra, no solamente a través de ¿qué? De la predicación, sino a través también de lo que tú y yo podamos ¿qué? Reflejar. ¿De qué vale? De que yo predique bonito, que sea ¿no? un buen evangelista, pero mi vida está de cabeza. ¿Sí? No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, mi predicación solamente quedaría ¿qué? En palabras. Y la vida cristiana no son palabras, sino la vida cristiana es una relación, es una vivencia, ¿cierto? Transmitida, ¿no? Día a día, ¿con quién? Con Jesús. Y es por eso que hoy más que nunca creo que Dios está obrando y hablando en nuestros corazones cuando nos lleva ¿a qué? A repasar y a ver sus atributos. ¿Para qué? Para que esos atributos puedan ser expresados y manifestados a través de ¿quién? De nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a leer acá en un versículo que está en 2 de Pedro 1:4. Ahí lo vamos a poner, ahí está. ¿Cierto? Cuando leemos el versículo que dice, ¿no? Dice, está hablando de las promesas, dice, ¿no? Por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas, ¿qué? Promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? De la concupiscencia. Entonces cuando habla, dice, de las grandísimas promesas, dice, ¿no? Para ser participantes de ¿qué? De esa naturaleza divina, está hablando de ¿qué? Está hablando de su carácter, está hablando de ¿qué? De sus atributos, de los que ya hemos podido ver, su amor, su misericordia, ¿no? De su compasión, de su paz. Eso es lo que ya está en cada una de nuestras vidas. No sé si me dejo entender, ¿cierto? Porque muchas veces buscamos fuera de nosotros lo que está ¿dónde? De lo que ya está dentro de nuestro ser. Y muchas veces conocemos de la palabra, pero no hemos llegado realmente a comprender todo lo que Dios está queriendo hacer en cada uno de nosotros. Mire, solamente de repente ya lo escuchó, pero cuando usted ve a Marta, María, que eran hermanos de ¿quién?
de Lázaro, ¿cierto? ¿No? Entonces estamos bien, estamos conectados, ¿cierto? Entonces dice que Lázaro se había enfermado, se enfermó Lázaro. Él enfermó. ¿Y qué? Y ellas, como eran amigos, no solamente eran conocidos, eran amigos de Jesús, ¿lo mandaron a qué? Lo mandaron a llamar. Entonces, pero Jesús, una vez que escucha, ¿qué cosa? La petición de estas hermanas, dice que Jesús se demoró unos días más. ¿Cierto? Y en esos días, Lázaro, ¿qué? Muere. ¿Sí? Lázaro muere. Entonces, cuando Jesús llega a donde Marta y María le recriminan. Dice, Señor, si tú hubieses venido cuando te llamamos, mi hermano, ¿qué? Mi hermano no hubiese muerto. Entonces, ellas tenían la creencia, estaban convencidas de que Jesús tenía la capacidad para sanar a su hermano, ¿cierto? Pero su conocimiento de Jesús era limitado. ¿Saben por qué? Porque no le alcanzaba a creer que Jesús también tenía la capacidad para hacer resucitar a su hermano, ¿cierto? Entonces solamente vieron un aspecto de la característica, de los atributos de Jesús. Y eso mismo ocurre muchas veces en nuestra vida. Solamente vemos un aspecto. Sin embargo, Dios quiere mostrarte cosas grandes y maravillosas que hasta ahora tú no has podido ver. ¿Ah? Y decíamos que esa naturaleza divina, ¿cierto? ¿De dónde está? Está en nuestra vida. Qué importante entonces ver que Dios no solamente se quiere revelar, sino también se quiere manifestar, ¿cierto? A medida que nosotros vamos entendiendo y comprendiendo más el carácter de Dios, nuestras vidas van a pasar a otro nivel. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren vivir en otro nivel superior de vida? Entonces hay que creer a la palabra. Yo le creo a la palabra. No estoy acá solamente para mostrar algo, sino para que usted pueda recibirla, para que pueda tomarla, para que esta palabra se pueda revelar y pueda generar un efecto positivo, bueno, transformador. ¿En dónde? En cada uno de ustedes. Comenzando por mi persona, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, no solamente yo quiero saber cuál es la característica porque para saber y enumerar, sino quiero saber para qué, para poder ir desarrollándola en todo ¿qué? En todo momento. Para que la gente pueda ver a la persona de Jesús, para que la gente pueda ver a Dios, ¿a través de qué? A través de mi persona. Y para eso están en este lugar. Cuando digo este lugar, hablo de esta ciudad. ¿Para qué? Para impactarla a través de la vida y el testimonio de los hijos ¿de quién? De Dios. Eso es lo importante. Entonces, estamos aquí, ¿cierto? Mire, todas las personas recibimos lo mismo, ¿no? Todos están escuchando lo que yo estoy diciendo. Pero no todas lo van a tomar, ¿cierto? Va a depender de qué? De la manera como tú recibes la palabra, ¿no? De la manera o de cómo tú generas tus expectativas de lo que Dios quiere para ti. La palabra te puede entrar por aquí y te puede salir por acá, ¿no? Ese es un decir porque nunca va a salir, ¿no? ¿Cierto? Sino que así, ¿no? Así decimos muchas veces, entra por un oído y sale por el otro. Eso quiere decir cuando a veces uno no lo obedece, ¿no? No obedece la palabra, entonces la palabra no genera un cambio. Pero yo creo que tu vida puede ser diferente. Yo estoy convencida que tu vida puede ser mejor a medida de ¿qué? De que tú te apropies de la palabra. Diga, esta palabra es ¿qué? Es para mí. Tú te abrazas de la palabra, te aferras a esa palabra y no dejas que nadie te quite la palabra. Mire, solamente una experiencia, ¿no? Que nosotros, al menos, ¿quién estuvo en el evento? Ahora último, un grupo de Piura, levante la mano. Si no puede levantar la mano, levante la uña, pero algo levante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted escucha que los profetas, algunos profetas decían, ¿no? Casi siempre dicen, ¿no? Llaman a una persona, le dan una palabra, la ministran, pero también dicen, ¿no? Esta palabra no solamente es para ella, esta palabra tú también, ¿qué? Te la puedes apropiar, ¿no? Entonces, una palabra que tú escuches, ¿no? Que es ministrada a una persona,
esa palabra también puedes tú hacerla una realidad para tu vida. ¿A través de qué? A través de la propia apropiación. Porque la palabra nunca regresará vacía, ¿cierto? Entonces, la palabra siempre genera un efecto transformador en aquel corazón que está ¿qué? Abierto. A veces la persona que le dan la palabra, muchas veces o en algunas ocasiones ni siquiera se cumple. ¿Por qué? Porque Dios tuvo la misericordia de ¿qué? De hablarle, ¿no? De mostrarle lo que quería para su vida, pero de repente esa persona simplemente no abrió su corazón, solamente lo escuchó. Pero sin embargo, la persona que estaba a su lado se apropió de la palabra y esa palabra se hizo ¿qué? Se hizo vida, ¿cierto? Entonces, lo importante es cómo tú recepcionas ¿qué? La palabra, ¿no? Entonces vamos a hablar acá ahora, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de un atributo, pero que hoy día solamente vamos a hablar de 3 atributos. El primero de los atributos que vamos a compartir hoy día es acerca de que Dios es un Dios ¿qué? Justo, ¿cierto? ¿Pueden poner por favor ahí Romanos capítulo 3? Vamos a comenzar a leer desde el versículo 23. ¿Qué nos dice en el versículo 23? Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando leemos el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados. Entonces Dios pasó por alto nuestros pecados, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de lo que Dios hizo, ¿cierto? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo y el que justifica, dice, al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? De la fe. ¿Qué dice que habla acá? El perdón, ¿cierto? No llega por las obras, sino el perdón llega ¿por qué? Por la fe, por la gracia. Entonces vemos que primeramente tenemos que entender que el hombre es ¿qué? Es pecador, ¿cierto? ¿Sí? Es así, todos somos pecadores. Pero sin embargo, como tenemos un Dios justo, Él ha justificado, ¿qué cosa? Nuestra vida, ¿cierto? ¿En qué consiste la justificación? Donde Dios, a través de Jesús, Él asume nuestra ¿qué? Nuestra culpabilidad, ¿cierto? Él asume nuestra culpabilidad. Todo lleva y me declara a mí culpable, pero Jesús se pone delante y dice, no, en la propiciación dice, no, yo no voy a asumir la culpa, ¿cierto? Mire, y acuérdense que dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es la muerte. Entonces, para que Dios pueda ser un Dios justo, entonces, a ver, vamos a retroceder un poquito la historia. El pecado siempre ha existido desde el momento que nuestros primeros padres fallaron. Es así, ¿no? Entonces, y a partir de ello, Dios ha justificado a las personas, o las personas se han justificado a través de ¿qué? De los sacrificios hechos, ¿no? El primer sacrificio que lo hace el mismo Dios, ¿cierto? Para justificar y cubrir la falta de Adán y Eva. Porque dice que, ¿de qué vistió Dios a Adán y Eva? Dice que ellos cuando pecaron, sintieron temor de Dios y se pusieron unas hojas de ¿qué? De higuera, creo, me parece, ¿no? Dice, y le dijo, ¿y tú por qué te cubres, no? Pero después dice que Dios los cubrió ¿con qué? Con pieles. Entonces, para poder cubrir con pieles, tuvo que haber ¿qué?
¿Hubo qué? Un sacrificio, ¿no? ¿Para qué? Para justificar la falta, ¿no? Para que ellos de alguna manera pudiesen tener comunión con Dios. ¿Tenía qué? Tenía que justificar y tuvo que haber un sacrificio. Y cuando hablamos de la propiciación, Jesús es ese sacrificio, el cual Dios, ¿no?, tuvo que, ¿no?, llevarlo a la cruz para que a través del derramamiento de su sangre nuestros pecados fuesen ¿qué? Perdonados. Dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, qué importante que Dios es justo, correcto, y en su justicia Él ha extendido, ¿qué le digo yo? Digamos, su perdón a cada uno de nosotros. Y en la vida de Jesús y en la entrega de Jesús, Él pasó por alto ¿qué? Nuestros pecados. Mire, uno de los grandes problemas de este tiempo es que es la injusticia. ¿Sí o no? Lo vemos en todos lados. La corrupción es un producto de una injusticia que está asociada con ¿qué? Con la codicia y otras cosas, pero es injusto. ¿Por qué? Porque pocos quieren tener mucho de una manera incorrecta, ¿no? Entonces, pero cuando vamos viendo realmente, porque nuestro Dios es justo y Él ama la justicia, dice, ¿no? Entonces, para poder llegar, digamos, a Dios, tenemos que ser justificados, ¿no? Y en esa justificación, por la obra de Jesús, somos hechos ¿qué? Justos, ¿cierto? Somos justos ahora. Entonces, yo creo que hoy más que nunca tenemos que desarrollar esa característica que es parte de Dios que ha puesto ¿dónde? En nuestra vida. Vamos a un ejemplo más simple, ¿no? Vamos a repartir la torta, ¿no? Es un decir, ¿no? Entonces agarra así, saca, no, el bolsillo no, saca el cuchillo, entonces ya repartir la torta, este es mi amigo, no sé, Maurecita, ¿no? La tajada es más huesita. No te conozco, se adelgaza la torta, ¿no? ¿Cierto? Porque esa es una expresión de ¿qué? ¿Una expresión de qué? De injusticia, ¿cierto? Porque está habiendo una acepción de persona. Entonces, muchas veces la injusticia está en nosotros. ¿O no? Te vas en el carro, te quedas dormido con un ojo, ¿no? Porque no quieres dar de repente el asiento, ¿no? Entonces, pero no es el punto, solamente lo hago para ilustrar, nada más, ¿no? Entonces, la injusticia forma parte muchas veces de nosotros, pero sin embargo, cuando Dios viene a morar a nuestra vida, Él trae, pone, ¿de qué? De esa característica divina que es la justicia. Por eso que cuando a la justicia la representan a una mujer con una balanza y con una venda en los ojos, ¿cierto? ¿No he visto? De repente en el Poder Judicial hay un dibujo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dice, la justicia es ciega, ¿no? En el sentido que debe ser igual, ¿para quién? Para todos, ¿no? Pero muchas veces nosotros no actuamos de esa manera. Pero sin embargo, Dios está obrando, está cambiando nuestra naturaleza desde el momento que llegó a nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos diferentes, para darse Él a notar y a manifestarse en medio de ¿qué? De este mundo. ¿Cierto? Entonces, tenemos que aprender de Él para poder ¿qué? Para poder manifestar. ¿Cierto? Para poder manifestar ¿de qué? De esa justicia. Hablamos pues, ¿no? Que a través de esa gracia, ¿no? Hemos sido justificados por parte de Dios. Cuando nosotros definitivamente señalamos a las personas, mire, ¿qué haces cuando señalas a una persona? ¿No? ¿Qué hacemos? Extendemos ¿qué? Nuestro dedo índice, ¿no? Y dice, claro, como tú, ¿no? Y le acusas, ¿no? Pero no sabes que en esa acusación hay 4 dedos que te están señalando a ti, ¿no? Tú acusas con uno y 4 dedos te señalan a ti. ¿Por qué? Porque definitivamente no somos nada ni nadie, no somos nadie, ¿para qué? Para juzgar a otros.
Yo creo que en esta vida estamos ¿para qué? Para buscar la armonía. ¿Estamos para qué? Para llevar la justicia de Dios. No miremos, muchas veces miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos pues el troncazo pues, ¿no? De algarrobo que está en el de nosotros, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa es una muestra de qué? Solamente de injusticia, ¿no? Pero sin embargo, Dios quiere ir cambiando, quiere cambiarnos, quiere renovarnos, quiere que esa justicia de Dios pueda ser evidente. Y yo creo que a medida que nosotros vamos obedeciendo su palabra, las cosas se van renovando, vamos haciendo mejores personas, no hacemos acepción de personas y podemos realmente, digamos, ser ejemplares, que es lo más importante, ser personas confiables. Dice, no, esta persona es justa, ¿no? ¿Cierto? Hay gente que uno conoce, dice, no, este no le haga mucho caso porque este exagera, miente, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no tiene un concepto claro de qué, de la justicia. Pero yo creo que tenemos en este tiempo la oportunidad, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando hablamos en antes, la justicia de Dios está relacionada directamente ¿a qué? A su perdón. Cuando nosotros leemos en Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan. ¿Qué dice Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 1. Cuando nosotros leemos Primera de Juan, capítulo 1, ahí vamos a darnos cuenta, ¿cierto? En el versículo 8, 9, no, eso no es 8, 9, no, Primera Juan. Cuando habla, dice acá, dice, si nosotros, dice, confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Dios en su justicia, ¿sí? Y cuando nosotros nos arrepentimos, entonces Él nos limpia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios no puede contradecirse, ¿no? Cuando uno se arrepiente, por eso hablamos del perdón, Dios siempre nos perdona. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él siempre nos va a ¿qué? Nos va a perdonar. Por eso habla, ¿no? ¿Estamos ahí? Si confesamos nuestro pecado, ¿puede retroceder uno, por favor? En el 8. ¿Qué dice acá en el 8? Dice, si decimos que no tenemos pecados, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos, dice, nos hacemos mentirosos, dice, y la verdad no está ¿qué? En nosotros. Ahora sí leemos el otro, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Qué importante es entender que Dios es justo, pero cuando nosotros realmente le pedimos perdón, ¿cierto? Cuando nos equivocamos, entonces Dios siempre nos extiende esa mano, ¿no? Perdonadora, ¿para qué? Para levantarnos. Dios no te condena. Tú tienes que entender eso. Desde que llegaste al conocimiento de Dios, Dios nunca te va a condenar. Es el enemigo el que te trae recuerdos, es el enemigo el que te va a acusar, porque Él es el acusador, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros nos liberamos, confesamos nuestra falta, entonces el enemigo no tiene nada en dónde, en nuestra vida. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Entonces, qué importante es estar bien en esa relación vertical con Dios, limpiando nuestros corazones. ¿Para qué? Para que su justicia pueda ¿qué? Pueda manifestarse. El día, no sé cuándo ha sido, ayer, anteayer creo que estuve con unos jovencitos. Entonces una pregunta que hicieron era, a ver, si Dios es tan bueno, así, ¿no? Era así, ¿no? Si Dios es tan bueno, ¿por qué manda a la gente al infierno? ¿Usted también se ha hecho esa pregunta? Si Dios es bueno, ¿por qué la gente se va al infierno? Entonces, si lo vemos fríamente, podríamos decir que Dios es malo, ¿no? ¿Cierto?
Y yo le dije, primero le dije, no, esa es una doctrina primeramente de los testigos de Jehová, le dije, ¿no? Porque así piensan los testigos de Jehová, ¿no? Piensan que no hay infierno, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no puede haber infierno, porque Dios no puede ser malo y mandar a la gente al infierno. Pero no es Dios el que manda a la gente al infierno, ¿no? Sino es la desobediencia del hombre el que hace que pague sus consecuencias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Miren, porque Dios se manifiesta en tres aspectos. Primeramente, es ¿qué cosa? La gracia de Dios. Dice, por la gracia de Dios, yo recibo lo que no me merezco, ¿cierto? Por la gracia de Dios. Era pecador, recibo el perdón, ¿no? ¿Cierto? Recibo la salvación por su gracia, ¿no? Recibo, ¿qué recibo? ¿Me sigue? Por la gracia recibo lo que no me merezco, ¿sí o no? No me merezco, pero por su gracia, como es un regalo, Dios me la da. Dice, por su misericordia no recibo lo que me merezco. ¿Qué me merezco? La muerte, por el pecado, ¿no? ¿Cierto? Soy pecador, no la muerte. Pero dice, no, que Cristo tomó mi lugar. Entonces, es su misericordia la que me ha perdonado y es por su misericordia que no recibo lo que yo me merecería. Pero hay otro aspecto de Dios, que es su justicia. Y la justicia dice, por su justicia de Dios, yo recibo lo que me merezco. ¿Cierto? Entonces, cuando el hombre no recibe de la gracia, cuando el hombre no toma, ¿de qué? De la misericordia, entonces el juicio de Dios llega a esa vida. ¿Por qué? Porque dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto? Entonces, Dios no puede ir contra sí mismo, ¿cierto? Dice, te doy mi gracia, te doy mi misericordia para que te puedas salvar, pero si tú la desechas, tú mismo estás, ¿no?, tomando o cosechando de lo que has sembrado. El Señor dice en el Antiguo Testamento, delante de ti pongo el bien y el mal, la bendición y la maldición. Tú decides, ¿no? Eso es lo que, entonces, el hombre, digamos, recibe de lo que decide. Entonces, para aclarar ese punto, no, Dios no es malo, sino la paga del pecado es la muerte. Pero todos tienen la oportunidad de ¿qué? De salvarse. Todos tienen la oportunidad de ¿qué? ¿De qué dije? De salvarse, de ser perdonados, de alcanzar el favor de Dios, alcanzar, llegar al cielo. Todos tienen la oportunidad. Pero aquel que rechaza al Hijo de Dios pierde esa oportunidad. Entonces, no es que Dios sea malo, sino que Dios es ¿qué? Justo, ¿cierto? Miren, vamos a llevarlo a un plano natural. Por ejemplo, el otro día, ¿no? Mataron a toda una familia, creo, allá en Lima, en la Plaza San Miguel. Llegaron, no sé, arreglo de cuentas, mataron al papá, a la mamá, 2 niños, creo, 5 creo, muertos, ¿no? ¿Qué pasaría si esa persona dice, ay, me arrepiento? ¿Usted cree que el Poder Judicial o la ley lo va a dejar libre? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ha cometido un delito, ¿cierto? Y sería injusto porque esa persona se arrepienta, salga libre, ¿y cómo queda la familia? ¿No? ¿Cierto? Afectada. Entonces, si a la justicia natural obra así, ¿cuánto más Dios? Y no solamente queda ahí, pero si esas personas que mataron a esas 5 personas se arrepienten y se convierten a Dios, ¿usted qué cosa cree que pasa con esa persona? ¿Usted cree que Dios la perdona o no la perdona? Convencido, ¿la perdona o no la perdona? Dios le perdona, pero ellos tienen que irse a la cárcel, ¿cierto? Y si hubiera pena de muerte, de repente morirían, ¿cierto? Entonces, porque así son las leyes, ¿no? Uno no exime al otro, Dios te perdona, pero uno tiene que pagar muchas veces la consecuencia de ¿qué? De sus actos. Entonces, yo creo que tenemos que entender esta característica de ¿qué? Que Dios es justo, ¿cierto? Es
misericordioso, es bueno. Pero también dice que el hombre es que sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Entonces, el hombre en su naturaleza natural es mentiroso. Pero tenemos la oportunidad, la capacidad de ¿qué? De desarrollar en este tiempo ¿qué? La justicia de Dios. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? ¿Cierto? Entonces, Dios es bueno, Dios es justo. ¿No? Y es por su gracia y es por su misericordia por la cual tenemos una oportunidad para cambiar y transformar, ¿qué cosa? Nuestra vida. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro atributo de Dios, ¿cierto? ¿Qué hora es 7? 7, 9. Ya. El otro atributo de Dios es que Dios es ¿qué? Es verdad. Cuando hablamos de que Dios es verdad, Dios es la fuente de ¿qué? De toda verdad. Es de verdad. Mire, Dios y su palabra son uno, ¿cierto? La palabra de Dios es que es verdad. ¿Qué quiere decir? Que no hay, digamos, cuando hablamos de la verdad, es lo cierto. Cada palabra que usted lee en las Escrituras es cierta. Y el solo hecho de poder obedecer y seguir esa palabra traerá bendiciones ¿a qué? A nuestra vida. Entonces, por eso la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre ¿qué? Para que se arrepienta. Lo que Dios dice, lo cumple. ¿Cierto? Entonces es por eso que Dios es verdad. ¿Por qué? Porque cada palabra que sale de la boca de Dios se va a cumplir. A medida que tú realmente vas tomando la palabra, que es la verdad, porque Dios es la verdad, entonces tú vas a ver, digamos, un cambio y una transformación de tu vida. Si has llegado hoy día a ser salvo, ¿por qué es? ¿Por qué? Porque creíste en esa verdad, ¿sí o no? Dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Entonces tú recibiste a Jesús, ¿no? Y la palabra te ha asegurado tu salvación. Entonces, no sé si me dejo entender, ¿no? Cada mandato de Dios es una verdad. Y a medida de que nosotros vamos, ¿cómo decir? A medida que nosotros vamos creyendo a la palabra, esa verdad se hace una realidad. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de sanidad, ¿no? Hablamos de sanidad. Si tú crees realmente en la palabra que Dios te expresa, tú crees que en la palabra que Dios te dice que es verdad, entonces tú recibes tu sanidad. No sé si me dejo entender. ¿Por qué? Porque Dios lo está prometiendo así. Dice, por sus llagas hemos sido ¿qué? Curados, hemos sido sanados. Yo creo que a medida de que nuestra fe se incrementa, esa verdad la podemos apropiar y podemos ser sanados, ¿cierto? Muchas veces, por eso decía, tenemos el concepto de la palabra, pero no se nos ha hecho ¿qué? Una revelación. Y Dios quiere moverse en este tiempo en sanidad, sanar tu vida, traer abajo todo dolor, todo cáncer, todo que es diabetes. Él quiere quebrarla. ¿Por qué? Porque tú te tienes que apoderar de esa palabra. ¿Cuántos quieren apoderarse de la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren recibir verdaderamente esa sanidad que Dios promete? Mire, muchas veces el poder del Evangelio se ha diluido no porque Dios ha cambiado, sino porque nuestro concepto de Dios y de su palabra ha cambiado. Pensamos que Dios puede hacer tal cosa, pero no creemos que Dios hará. ¿Sí? Qué diferente es creer que puede que decir hará. ¿Por qué? Porque el hará es una afirmación. Él puede, ¿no? ¿Cierto? Si Él es Dios, podrá, ¿cierto? Pero cuando tú dices hará, estás desatando la fe. ¿En dónde? En tu vida. Y es tiempo en la cual tenemos que desatar la fe y creer cada una de sus palabras, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Su palabra sigue vigente para cada uno de nosotros. Su palabra está vigente. La obediencia de su palabra es la que nos bendice y nos transforma.
¿Mm? Yo creo que a medida que nosotros vamos tomando de la palabra, porque la palabra es verdad, dicen tu palabra es verdad, esa verdad nos limpia, esa verdad nos transforma, esa verdad nos hace personas diferentes, ¿cierto? Entonces tenemos que creer en esa verdad. Jesús mismo dice, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de ¿qué? De mí. Ahí recibimos salvación. Pero cuando Él dice yo soy el camino, la verdad, Él quiere decir también que soy la verdad para todo lo que tú necesitas. Porque cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de las características de Dios, ¿sí o no? Atributo es característica, atributo es naturaleza, ¿cierto? Cuando Dios se revela a la vida del hombre, sobre todo cuando se manifiesta en la vida de Moisés, cuando lo saca, lo llama para que libere al pueblo de Israel, de Egipto, le dice, y cuando yo vaya donde mis hermanos, donde los líderes, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me envió? Así dice, ¿no? Dice, tú le dirás, el yo soy me envió, porque yo soy el que soy, ¿no? Entonces, pero cuando vemos realmente el significado de la palabra yo soy, dice, Él es el ser, Él es el que ha existido y existirá, ¿no? En otras palabras dice, yo soy todo lo que tú necesitas, ¿correcto? Entonces, cuando Dios se manifiesta al hombre, se manifiesta ¿para qué? Para cubrir cada una de qué? De sus necesidades, ¿no? Y cada característica de Dios va a cubrir una necesidad. Si necesitas verdad, Dios te da la verdad. Si necesitas sanidad, Dios te da la sanidad. Si necesitas perdón, Dios te da el perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque Él mismo personifica al perdón, a la sanidad, a la misericordia, ¿no? Los otros pueblos paganos tenían un Dios específico para cada, ¿no? Para cada cosa, ¿no? La Dios, qué sé yo, Diana, ¿no? De una cosa, los vales de otra cosa, pero Dios dice, yo lo contengo todo, ¿sí? Eso es lo que significa, yo lo contengo todo, yo soy el que soy, yo soy lo que tú necesitas, yo no sé lo que tú necesitas, pero sí sé que tengo un Dios grande y maravilloso que puede cubrir cada una de qué, tus faltantes, toda una de tus necesidades. Él es el que te da la paz, Él es el que te da el amor, Él es el que te da la misericordia, Él te dará todo lo que tú necesites. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Él es verdad, Él no se niega a sí mismo. Entonces, a medida de que vamos conociendo a ese Dios, entonces nuestra vida cambia, somos potenciados, somos llevados a otro nivel. Podemos creer en alguien, ¿no? Que realmente tiene esa capacidad. ¿Para qué? Para cubrir todo lo que yo necesito. Y no solamente queda ahí que Él cubre todo lo que yo necesito, sino también me usa, ¿para qué? Para poder ayudar a otros a cubrir ¿qué? Lo que Él necesita. No otra vez, no porque yo tengo, sino porque le guío y le muestro un Dios todopoderoso. Ese es nuestro Dios, ¿correcto? A veces andamos como ¿qué? Como mendigos, ¿no? Extendiendo la mano y nos olvidamos que tenemos un Dios que lo tiene y lo contiene todo. Correcto, creo que necesitamos tener una mayor intimidad, un mayor conocimiento de ese Dios para poder desarrollar cada uno de sus atributos en nuestra vida. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Qué importante es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través de que nosotros vamos creyendo en la verdad de Dios, la ventana de bendiciones se abren a favor de nuestra vida. Es así, ¿no? Miren, dice, muchas veces decimos, el que tiene una palabra, ¿qué tiene? Lo tiene todo, ¿no? ¿Cierto? Muchas veces hemos escuchado eso. El que tiene una palabra, lo tiene todo. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad. Dios mismo es verdad. Entonces, Dios es el encargado ¿de qué? De cubrir cada una de nuestras necesidades. ¿Correcto? Yo creo que estamos perdiendo muchas cosas simplemente ¿por qué? Por falta de conocimiento, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero hoy, ¿no? Dios quiere cambiar
nuestra mente, Dios quiere cambiar nuestra vida para que podamos ver las cosas de otra de otra manera. ¿Cuántos le creen a Dios en esta noche? ¿Sí? ¿Cuántos le creen a Dios en esta noche? Él tiene el poder, ¿para qué? Para traer libertad a tu vida. ¿Cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque Él es no solamente sanador, es libertador. Libertador de todas aquellas angustias, problemas que tú tengas. Tienes que recurrir a Él. ¿Para qué? Para que Él rompa las cadenas. Muchas veces hablamos, sí, que en Cristo son rotas las cadenas, cantamos, ¿no? Las cadenas que me ataban, ¿no? Y vivimos todavía más aprisionados. ¿Por qué? Porque no hemos tomado, ¿de qué? De esa verdad. Pero Dios te trae en este tiempo, en esta noche, a este lugar para hacerte recordar que eres su hijo y que eres, ¿cómo puedo decir? O que Él te ha provisto todas las promesas que Él ha extendido a través de ¿qué? De su palabra. Mire, hay más, dije el otro día, más de 2000 promesas esperando hacerse realidad en tu vida. Yo no sé lo que tú necesitas, yo no sé lo que a ti te falta, yo no sé lo que te está aconteciendo, pero Dios que te creó, Dios sí lo sabe, ¿correcto? Porque Él es así, Él es todo lo que tú necesitas, ¿cierto? Si necesitas amor, Él te da amor. Si necesitas paz, Él te dará la paz. Entonces, tenemos dónde recurrir en este tiempo. Dios no se ha olvidado de ninguno de sus hijos. Y Él está allí esperando de que tú puedas activar a través de tu fe, ¿qué cosa? Todas las promesas que Él ha extendido para tu vida. ¿Sí? ¿Cuánto le queremos a Dios? Entonces, démosle un fuerte aplauso en esta noche. Mire, hay un versículo que siempre lo declaramos para todo, ¿no? Y dice, ¿no? Conoceréis la verdad. ¿Y qué más? Vamos a repetirlo otra vez. Así es, lo conocemos. Dice, conoceréis la verdad, o lo sabemos, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Pero muchas veces vivimos todavía atados en algunos puntos de nuestra vida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no hemos activado esa verdad. Hay muchas veces, hay faltantes. ¿Por qué? Porque esa verdad no la hemos hecho una realidad. Pero este es el tiempo en el cual vamos a activar todo lo que Dios tiene para cada una de nuestra vida, porque así es nuestro Dios. Él es poderoso, Él es fiel, Él es justo, ¿cierto? Y no nos dejará ni nos desamparará, sino que al contrario nos sostendrá en todo tiempo con su mano ¿de qué? De justicia. Así que yo creo que hoy día de aquí sales diferente. ¿Por qué? Porque estás conociendo a Dios en otra ¿qué? En otra dimensión. ¿Sí? Y ya para terminar, antes que me saquen, ya me están mirando mal de ahí atrás ya. ¿Sí? Vamos a ver que Dios es ¿qué? Dios es fiel. ¿Sí? Hay un versículo que siempre me ha traído, que habla, ¿no? En Deuteronomio, si lo pueden poner, por favor, 7:9, ¿qué dice? Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Primero partamos acá de atrás para adelante. Dice, Dios es fiel, pero no con todos, ¿no? Y no es porque Él deje de ser quien es, sino porque uno se desprende de la fidelidad de Dios. Dice, Dios es fiel con todos aquellos que guardan ¿qué? Su pacto, ¿cierto? ¿Cómo tú puedes esperar, digamos, que Dios sea fiel si tú lo ignoras? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Cómo puedes esperar la fidelidad de Dios, aunque Él siempre se mantiene fiel, ¿no? Pero tú pierdes bendición, ¿cierto? Acá dice que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman
Dice, y guardan sus mandamientos, dice, ¿no? ¿Y cuál es la bendición? Hasta 1000 generaciones. Mire la seguridad que nos da nuestra fidelidad a Dios. Y nuestra fidelidad, digamos, afirmada a través de ¿qué? De nuestra obediencia. ¿Cuántos les gustaría que los hijos de sus hijos, de sus hijos, sean bendecidos? ¿Cuántos? Y el resto no quieren, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuántos desean realmente que la bendición traspase hasta 1000 generaciones? ¿No? Entonces tenemos que ser fiel, ¿cierto? Porque la fidelidad tiene que ver con ¿qué? Con un compromiso. La fidelidad tiene que ver con ¿qué? Con un pacto, ¿cierto? ¿No? Por eso muchas veces cantamos y dice, Dios de pacto, dice, ¿no? Que cumples tu promesa, porque es así. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de ¿qué? De promesa. Que siempre cumple, ¿no? Lo que promete. Pero, por ejemplo, a veces solamente vemos un aspecto y una parte, ¿no? de lo que Dios dice. Por ejemplo, cuando leemos Deuteronomio 28, ¿cuántos conocen Deuteronomio 28? ¿Ah? ¿Saben? Es conocido, ¿no? Del 1 al 17 creo, y dice, ¿no? Y estas bendiciones correrán, te alcanzarán, te bendecirán, serás cabeza, no serás cola, la enfermedad no te tocará tu casa, todo lo que toques prosperará. Lo tomamos, ¿no? ¿Cierto? Dice, pero dice, y esta palabra seguirán, ¿no? A los que creen, dice, ¿no? Y esta palabra ¿a qué? A los que siguen, obedecen mi pacto. Pero pasado el 17 para abajo, y dice, comienza igual. Dice, y todas estas cosas acontecerán a los que se desprenden, ¿no? A los que no obedecen mi palabra. Dice, ¿no? Vendrán las maldiciones, las enfermedades, ¿no? Y comienza a decir, y son más las maldiciones que las bendiciones, ¿no? Y entonces muchas veces decimos, ¿y por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué? Porque simplemente has roto el pacto, ¿cierto? Y no es que Dios lo rompió, sino que muchas veces nosotros quebramos el compromiso. Entonces, cuando nosotros quebramos nuestro compromiso con Dios, entonces le estamos abriendo la puerta al enemigo. Claro, pues, ¿no? ¿Cierto? Le estamos abriendo la puerta al enemigo. Está diciendo, bueno, yo no creo en lo que Dios dice, ¿no? Y el enemigo te mete muchas mentiras, muchas cosas inadecuadas que alejan al hombre de ¿qué? De la verdad. Pero yo creo que hoy más que nunca tenemos que llegar a entender, ¿cierto? Entender que Dios es un Dios ¿de qué? De pacto. Mire, en el Antiguo Testamento, dentro del templo, estaba el arca ¿de qué? Del pacto, ¿cierto? ¿Qué representaba el arca del pacto? Primero, que la presencia de Dios estaba ¿qué? En ese lugar. Pero segundo, garantizaba que todo lo que Dios había dicho y había prometido se iba ¿qué? Se iba a cumplir, ¿cierto? Todo, ese era por eso el arca del pacto, era el pacto que Dios hizo con su pueblo, ¿cierto? Es el pacto que Dios hizo. Entonces, pero un pacto deja de cumplirse cuando una de las partes no cumple, ¿sí o no? Es por eso que existen los divorcios. El matrimonio es un pacto, ¿cierto? Ya sea por civil o ya sea por ¿dónde? Por religioso, es un pacto, donde tú te comprometes, ¿no? A una serie de compromisos. Pero la gente, cuando quiebra el pacto, la infidelidad hace que el pacto matrimonial se quiebre. Le abre la puerta ¿qué? A la separación y al divorcio. No es que las dos tenían la culpa, ¿no? Creo que alguien fue ¿qué? Infiel. Y como consecuencia, en este tiempo hay muchos divorcios, muchas separaciones. ¿Por qué? Porque no hay un concepto claro de lo que se hace. Llegan al matrimonio movidos por el sentimiento, de repente por la afinidad, pero no
basado en ¿qué? En un compromiso. Miren, cuando yo tengo la oportunidad de dar las charlas prematrimoniales, entonces, bueno, ya damos varias pautas, pero de una de las pautas que establezco, digo, mire, el centro del matrimonio no está en la ceremonia, no está en el arreglo, no está en la comida, no está en lo material que se va a dar ahí. Digo, ¿no? El centro del matrimonio está basado en el pacto que ustedes van a hacer delante de Dios y de las personas. ¿Sí? No sé si me llegan a captar la idea. A veces, y más las mujeres, ¿no? A veces la mujer está, no sé, está saturado, un poquito está alto, creo, ya, ¿no? Entonces a veces la mujer está más preocupada de cómo va a estar vestida, de qué se le va a dar a los invitados, que las flores no falten en el, ¿cómo se llama?, en la mesa, que no falte un vinito, qué sé yo, ¿no?, que los pajes entren bien vestiditos, ¿no? Yo no digo que está mal, pero el centro de la ceremonia no está en esos detalles. El centro de la ceremonia está en ¿dónde? En el pacto. ¿Por qué? Porque, y muchas veces lo ven solamente el pacto como algo poético, ¿no? ¿Sí? Como algo poético, lindas palabras que salen, ya sea del novio y de la novia. Pues dice, yo delante de ti me comprometo, ahí pon cara de novio, cambio de novia, amarte, cubrirte, bendecirte, ¿no? En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, ¿no? Y así, ¿no? Y ya termina la ceremonia, va a la casa, ¡ay, qué te pasa! ¿No? Y el pacto, Dios mío, ¿dónde está el pacto? ¿Qué pacto ni qué pacto? ¿No? ¿No? ¿Cierto? Porque, bueno, para ir terminando, el matrimonio no lo sostiene, digamos, solamente el amor, sino es sostenido con un amor lleno de compromiso, ¿cierto? Porque ahí está, pues, ¿no? En el momento de donde no hay, ahí se está probando el matrimonio, ¿cierto? De repente hay escasez, se queda sin trabajo el esposo o la esposa, ¿no? Ay, claro, si le hubiera hecho caso a mi mamá, ¿no? Si le hubieras hecho caso, ¿no? Si le hubieras hecho caso, pero como eres desobediente, ¿no? Te casaste. Por eso le dice, ahí dice, el pobrecito, pues el novio, ¿no? El novio es el que paga el pato porque novio es con quien se casaba, ¿no? ¿Sí? Y la nuera también, porque la mamá dice, esta nuera. Y ahora, una no ve y la otra nuera. Y por eso es que no se sostiene, pues, ¿no?, el pacto. Pero yo creo que, aparte de todo ello, Dios está haciendo un pacto ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Y es el pacto el que sostiene nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido. Dice, en 2 de Timoteo dice, si fuésemos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mire, ¿cuántas veces no le hemos sido infiel a Dios? ¿Sí? Hemos sido infieles, le hemos fallado, lo hemos negado. Ay, hoy día no voy a la iglesia, que se creerá, nada, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Hay que tanto calor, que la ayude. Siempre habrá de repente una excusa y dejamos a Dios de un lado. Pero Dios nunca te dejará ni te desamparará. Dice, yo estoy contigo, dice, todos los días de tu vida, dice, ¿qué? Hasta el fin del mundo, ¿cierto? Pero eso se efectiviza cuando uno también es fiel con Dios, ¿cierto? Dios, a pesar de que eres infiel, a pesar de yo que soy infiel, Dios siempre permanece fiel. Mire, hay una figura que se me viene ahora a la mente para que vean, ¿no?, el amor y la fidelidad de Dios para con las personas. Ustedes conocen a quién es el profeta Pituco, ¿no? ¿Saben quién lo sea? El profeta Pituco.
¿Ah? Oseas, pues, manjas, Oseas, ¿no? ¿No? Oseas es, cuando Dios llama a Oseas, dice que, Oseas, ¿no? Mire, lo manda que se case con una prostituta. ¿Mm? ¿Sí? ¿Quién se casaría, no sé, con una bien, bien difícil, ¿no? Pero, y él dice, ¿y por qué yo me voy a casar con una prostituta? No. Dice, ¿por qué? Porque esa prostituta representa, estoy parafraseando, ¿no? Representa el corazón de ¿qué? De mi pueblo, ¿no? Es una persona, y una prostituta puede ser una persona fiel, ¿no? No puede está con un montón de personas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, así es, y Oseas representa a Dios, ¿m? Que a pesar de la infidelidad de esa mujer, ¿no? Dice, no, Dios se mantiene firme, porque Oseas se mantuvo firme con esa mujer, y esa se casa con esa prostituta, y después esa prostituta lo abandona. Y después Dios le dice, busca a esa mujer y perdónala, ¿no? Yo creo que esa ilustración, que es verdad, ¿cierto? Muestra realmente la fidelidad de Dios. Muchas veces el pueblo de Dios era uno así como la prostituta, ¿no? Se prostituía con un ídolo, con otro ídolo, con una religión, con otra religión, haciendo, ¿no?, lo que le da la gana. Y muchas veces también nosotros estamos representados en esa mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos a Dios, somos infieles. Pero a pesar de todo, Dios siempre se va a mantener, ¿qué? Fiel. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su promesa, Él es fiel a su palabra. Dios no cambia, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, por favor.